Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí en La Esencia a través de Mega TV. Hoy tenemos la grata visita de un amigo de la casa, es compañero, ya lo tuvimos alguna vez, hace mucho tiempo otra vez. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no? Hace más de un año que estuvimos conversando sobre uno de los aspectos del mismo tema. Hoy queremos enfocar desde otro punto de vista. Me estoy refiriendo a esta propuesta de la Cámara del Cannabis para industrializar y exportar. La Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay es la CCIP y él es el vicepresidente, Nicolás Paredes, entonces que nos visita una vez más. Así que, Nico, gracias por estar por aquí. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por recibirme nuevamente aquí en su casa y bueno, también un saludo para la teleaudiencia. ¿En qué etapa entonces de la propuesta nos encontramos en este momento? ¿Una propuesta legislativa que ustedes están presentando? ¿Y de qué se trata, así para comenzar por ahí? Bueno, hoy la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay está impulsando de manera conjunta con el gobierno, con varias instituciones del Estado, específicamente con el Ministerio de Industria y Comercio, poder modificar o evolucionar el marco legal que actualmente rige el cannabis industrial en Paraguay. Este marco legal del cannabis industrial se hizo en el año 2019 y básicamente lo que hace es crear todas las bases y condiciones para producir, industrializar y comercializar cannabis industrial con un límite de un 0,5% de THC de concentración en cada producto que se industrializa, ¿verdad? Ujú. Existen más de 100 productos que nosotros actualmente estamos comercializando a nivel país y al mundo. La mayoría de ellos, algunos no tienen directamente THC porque eh, tiene como materia prima la semilla o el grano del cannabis industrial, que es un superalimento, es el superalimento número uno en el mundo. Y hay otros productos que sí son derivados de las flores. En las flores están los cannabinoides o extractos del cannabis que, bueno, sí podrían llegar a tener alguna concentración de THC, pero están muy por debajo a este límite legal permitido del 0,5%. Ujú. Hoy la propuesta que nosotros estamos impulsando, el proyecto que nosotros estamos impulsando con el gobierno es poder evolucionar este marco legal y básicamente eliminar este límite legal permitido del 0,5% de THC para poder empezar a comercializar, a industrializar y comercializar productos terminados con un alto tenor de THC que son sumamente requeridos en el mundo. Y bueno, el interés de este gobierno por el que decide apoyarnos en este proyecto y está impulsando muy fuertemente es todo el beneficio económico que puede tener el Paraguay una vez que pueda conseguir este proyecto de ley, esta modificación, esta pequeña modificación realmente en nuestro marco legal que ya existe, y bueno, poder legalizar de manera controlada el cannabis para uso adulto. Así que básicamente es esa la propuesta que nosotros hoy estamos impulsando con el gobierno, con numerosas instituciones. Te mencioné que el impulsor de esto es el ministro de Industria y Comercio, pero también trabajamos con otras instituciones como por ejemplo la SENAT, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el IPTA, SENAVE, DICE, DINAVISA, también INAM, y bueno, estamos trabajando junto con todos ellos a través de una comisión que se llama Comisión Interinstitucional del Cannabis para, bueno, presentar eventualmente este proyecto a la Cámara Alta, de hecho que ya está en una comisión de la Cámara Alta y eventualmente poder llevarlo a votación y bueno, que se materialice este proyecto que estamos impulsando, ¿verdad? Ahora estamos terminando el año, es decir, posiblemente esto este año ya no se toque, pero podría ser el año que viene. Así es, nosotros como te mencioné estamos trabajando en cada aspecto de este proyecto, ¿verdad? Ujú. De repente creo que es muy bien sabido que existe un estigma detrás de esta planta. De repente hay personas que tienen un concepto equivocado y no conocen en un 100% o desconocen en un 100% todos los beneficios que puede traer este tipo de productos para las personas. Como te mencioné, existen productos que son derivados de la semilla. La semilla es considerado el superalimento de origen vegetal número uno en el mundo, teniendo en cuenta las altas concentraciones que tiene de vitaminas, proteínas, minerales, calcio y omegas, ¿verdad? Que una persona al consumir tiene mucha más vitalidad, mucha más energía, ya no se enferma porque le refuerza muchísimo su sistema inmune, puede tener un cabello más sano, una piel más sana y bueno, básicamente es uno de los productos que nosotros tenemos que de repente las personas no saben que ese beneficio puede tener al consumir un producto derivado del cannabis industrial. Y existen otros que contienen CBD, que es uno de los cannabinoides que tiene la planta. La planta del cannabis tiene más de 100 cannabinoides. Ujú. El que nosotros utilizamos actualmente bajo la figura legal del cannabis industrial se llama CBD o cannabidiol, que el efecto en el cuerpo de una persona es regular su sistema nervioso
que puede verse alterado por un montón de factores, por ejemplo, estrés, ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, en las articulaciones y también tratar algún tipo de padecimiento como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, entre otras cosas, ¿verdad? Así que de repente una persona es un concepto que está muy mal formado desde hace muchísimos años en torno al cannabis. Desde hace más de 70 años te diré que, bueno, era considerado como una droga, pero ese concepto es como que está evolucionando con el paso del tiempo. Por ejemplo, es una tendencia a nivel mundial que países den este paso de legalizar de manera controlada el cannabis de uso adulto. Un caso muy reciente, por ejemplo, es el de Alemania que liberó en abril, Ujú. que legalizó en abril, y también, por ejemplo, Estados Unidos tiene en 39 estados totalmente legalizado el cannabis para uso adulto, ¿verdad? Y también en Estados Unidos existen cuatro estados que tienen pico de recaudación de impuestos única y exclusivamente por cannabis, ¿verdad? Ujú. Es ese el motivo, es el beneficio económico lo que está haciendo básicamente evolucionar el cannabis a nivel mundial, y la percepción está evolucionando junto con esto, ¿verdad? Porque de repente hay personas que hoy ya ven el cannabis como una herramienta para tener una mejor calidad de vida y no solamente eliminando estrés o ansiedad, sino teniendo una alimentación mucho más completa, teniendo en cuenta todos estos nutrientes que le aporta, ¿verdad? Así que ese es el proceso en el que nosotros estamos avanzando ahora mismo. Te mencioné dos ejemplos, Alemania y Estados Unidos. Sí. Un ejemplo muy cercano, por ejemplo, es Brasil, que recientemente despenalizó Ujú. el porte de la marihuana hasta 40 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona puede tener consigo misma en sus bolsillos, en su mochila, en su cartera, hasta 40 gramos de marihuana, y no va a representar ningún tipo de delito ni nada por el estilo. Puede consumir esa marihuana que puede portar en lugares privados, de repente en su casa o en su vehículo. No puede consumirlo en un lugar, por ejemplo, en el que haya una gran cantidad de personas, como en un concierto, o en un bar o en un restaurante, y en el caso que lo haga solamente se expone a una multa administrativa, ¿verdad? Así que eso está evolucionando bastante en el mundo, y una gran oportunidad de que Paraguay pueda legalizar de manera controlada el cannabis es lo que está pasando justamente en Argentina, perdón, en Brasil, Brasil. porque Brasil permite el porte, pero no tiene un marco legal como el del Paraguay que le permita producir, industrializar y comercializar. O sea que nosotros podríamos estar Claro. abasteciendo la demanda de este mercado. Y también otra oportunidad muy grande es Argentina, porque ellos tienen un marco legal muy reciente. Nosotros estamos adelantados fácilmente 10 años a ellos. Y bueno, el principal problema de Argentina actualmente con el marco legal que ellos están teniendo es que no pueden reglamentarlo en las instituciones públicas que regulan algún tipo de aspecto del cannabis industrial en su país, ¿verdad? Ujú. Así que es una gran oportunidad, de hecho que nosotros ya estamos en conversaciones con Argentina como para abastecer la demanda de su mercado de productos terminados derivados del cannabis o del cannabis industrial, ¿verdad? Así que es una gran oportunidad que Paraguay está teniendo actualmente, es una coyuntura sumamente favorable y bueno, traería grandes beneficios económicos para el país. Por ejemplo, en conversaciones con el ministro de Industria y Comercio, hicimos una extrapolación de la superficie que hoy existe de cannabis ilegal en Paraguay, de marihuana básicamente, Ujú. y son 30.000 hectáreas, que tienen un rendimiento prácticamente de 1 tonelada por hectárea, calculando por lo bajo, Está ¿verdad? hablando de un rendimiento para los negocios ilegales, ¿verdad? Así como están Es, ahora o como. es así como está. Por ejemplo, hoy existen, o sea, específicamente te repito, Ajá, existen 30.000 hectáreas de marihuana ilegal hoy en Paraguay. ajá. Esta superficie agrícola, teniendo en cuenta que no tiene un manejo adecuado, podría dar 1 tonelada por hectárea. O sea, serían 30 toneladas. Toneladas, sí. Bueno, eh, si eso lo introducimos a un circuito legal, si eso lo legalizamos, eh, hacemos productos terminados, industrializamos y los vendemos en dispensarios autorizados y legales, y estableciendo o incorporándole a la venta un gravamen del 18%, que es el impuesto selectivo al consumo que tiene el tabaco y el alcohol, Paraguay estaría recaudando 91 billones de dólares prácticamente, ¿verdad? Esta cifra es sumamente superior al presupuesto general de la nación que maneja Paraguay
anualmente. Por ejemplo, creo que el PGN está en torno a 100, 130, si no me equivoco, billones de guaraníes y esta suma de 91 billones de De dólares dólares. es muy, muy superior al PGN que maneja Paraguay, ¿verdad? Prácticamente con esto Paraguay se estaría convirtiendo en el Dubái de Latinoamérica prácticamente y ese es el interés que vio el gobierno actual en nuestro rubro y estamos muy avanzados ya en este proceso de poder legalizar de manera controlada el cannabis de uso adulto. Genial. Quiero ir a una breve pausa, Nico, y después hablar un poquito acerca de cómo sería entonces la industrialización, la producción de la marihuana y el consumo en nuestro país si es que llega a aprobarse esto que estás mencionando. Ok. Tanto el consumo nacional como también la exportación y realmente si esto se da porque Paraguay tiene una particularidad en su terreno para producir marihuana de la mejor calidad. ¿Te parece? Perfecto. Muy Vamos bien. a un corte y ya regresamos. Bueno, seguimos en la ciencia charlando con Nico, nuestro compañero Nicolás Paredes de la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay. Decías con respecto a uno de los aspectos de la norma brasileña ahora, 40 gramos puede portar uno, Sí, digamos. de cannabis. En Paraguay, la ley en este momento, ¿cuánto le permite a uno tener, por ejemplo, de posesión de marihuana en su casa o una pequeña plantación? ¿Qué dice la norma hoy en día y si ahí rige ese límite de 0,5 de THC? Existen, vamos a decirle, o sea, el rubro al que yo represento es cannabis industrial. Ajá. El cannabis industrial es de venta libre en todo el país prácticamente y uno puede adquirir la cantidad de productos que uno quiera. Por Claro, ejemplo, esos negocios que uno ve, por ejemplo, en en algunas algunos islas shoppings. Sí, exactamente. de los shopping, por Sí, ejemplo, esas ¿verdad? son franquicias que están prácticamente en todos los shoppings de Asunción y Sí, Gran sí, sí. Asunción, ¿verdad? Ajá. Y también se expandió muchísimo en el interior, por ejemplo, en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Porque son ciudades fronterizas y el brasilero normalmente es muy aficionado al cannabis y en estas ciudades fronterizas existe un gran turismo de compra, ¿verdad? De repente, no sé cuántos miles de brasileros ya deben estar ingresando diariamente a Ciudad del Este, por ejemplo, a comprar algún tipo de electrónica, ropa o algo por el estilo y ya se introdujo un nuevo producto dentro de ese turismo de compras que es los productos del cannabis industrial, ¿verdad? Ajá. En el caso del cannabis industrial no existe ningún tipo de problema de llegar a aportar algún tipo de Claro. una cantidad X, ¿verdad? Claro, Porque esas existen pomadas o las gotas que pomadas, vemos por sí, ahí. exactamente, o cigarrillos, por ejemplo, cada cigarrillo que nosotros estamos vendiendo en estos puntos de venta está en torno, vamos a decirle, a los 1 gramo más o menos que tienen de cannabis industrial, de flores de cannabis industrial en los cigarrillos, ¿verdad? Ujú. Eso es por un lado. Existe una ley en Paraguay que permite el porte de hasta 10 gramos de marihuana, ¿verdad? Pero de repente es una ley, digamos, que no está muy bien formulada, tiene muchas lagunas, tiene muchos espacios que está abierto a la interpretación y no es muy específico, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, una persona puede llegar a portar sin que sea un delito, vamos a decirle, o considerado probablemente, no estoy muy seguro realmente, microtráfico o algo por el estilo, así como también para otras sustancias existe una cantidad máxima de porte, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y son de repente reglamentaciones que tiene la Policía Nacional, que una persona puede llegar a tener una X cantidad de algún tipo de sustancia sin que sea considerado algún tipo de microtraficante o algo por el estilo, ¿verdad? Ujú. Así que sería eso. Ahora, Nico, ¿qué es este THC? El THC es uno de los componentes o extractos que tiene la planta del cannabis. Es el componente por el que se le, vamos a decirle, satanizó a esta planta, ¿verdad? Ujú. Que alrededor de los años 1950, 1960 empezó, vamos a decirle, como una campaña de desprestigio prácticamente hacia esto. Ingresó, de hecho, la DEA tiene una lista de, de categorías en las que está catalogado una sustancia como estupefaciente, ¿verdad? Ujú. Este año el cannabis salió de la categoría número 1 de la DEA, en el que estaban los estupefacientes, vamos a decirle, mucho más agresivos y adictivos, y se pasó a una categoría número 3, en donde están, por ejemplo, anabólicos o proteínas o algo por el estilo, para que una persona de repente pueda consumir e irse al gimnasio, ¿verdad? Pasó a ser una sustancia 100% ilegal, no permitida, ser una sustancia controlada, regulada y que no representa prácticamente ningún peligro para las personas al pasar de la categoría 1 a la categoría 3, ¿verdad? El THC es una de las moléculas o cannabinoides que tiene el cannabis. El cannabis tiene más de 100 moléculas,
o extractos, y el THC es uno de ellos, ¿verdad? Y el efecto que tiene el THC en el cuerpo de las personas es como, te pongo un ejemplo, una persona cuando de repente se va de fiesta o se va a festejar algo, toma alcohol y llega a un punto en el que está muy eufórico, está muy divertido, ¿verdad? Ujú. Eso prácticamente es muy similar el efecto que tiene el THC en las personas, y también sirve como para tratar algún tipo de dolores o padecimientos o algo por el estilo, porque es un efecto un poco más fuerte que el CBD, ¿verdad? Que el CBD también te ayuda para todos estos padecimientos y dolores que te mencioné anteriormente, solamente que el THC es como, el CBD es como que te relaja, y el THC te ayuda también con todas estas condiciones que te mencioné, pero te vuelve un poco eufórico, vamos a decirle. Ajá. Es como que te distiende y podés divertirte, podés estar mucho más suelto, no te hace disociar la realidad prácticamente, no es un Ujú. estupefaciente, y ese es el efecto que tiene en el cuerpo de las personas, ¿verdad? Y es sumamente requerido a nivel mundial. Si bien te mencioné que en Alemania se legalizó recientemente, Alemania tampoco tiene un marco legal que pueda permitirle producir a gran escala como para abastecer toda esa demanda, ¿verdad? Y también es una gran oportunidad para Paraguay llegar a exportar a estos países de primer mundo THC, porque actualmente Paraguay ya exporta más de 15 países del mundo productos derivados del cannabis industrial. Por ejemplo, está Brasil, Costa Rica, México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Alemania, República Checa, Austria, Australia, entre otros, ¿verdad? Ujú. Así que sería incorporar un producto más sumamente requerido a la cartera de productos que ya tiene actualmente Paraguay con el cannabis industrial, y poder abastecer una demanda muy grande, como por ejemplo de Europa, Estados Unidos, y muy grande acá en Latinoamérica, que son por ejemplo los países como Argentina y Brasil. Ujú. Ahora, en cuanto, hace rato hablabas vos de los prejuicios que todavía se suele tener con respecto al cannabis. En cuanto a la adicción, por ejemplo. Bueno, adicción podemos ser adictos a una gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? O al ibuprofeno, que es de venta libre en todas las farmacias. Yo consumo mucho ibuprofeno, me vuelvo adicto, me vuelvo dependiente del ibuprofeno y al final me hace más daño de lo que me podría beneficiar. Con el cannabis, ¿qué sucede? A ver, liberamos el THC, el nivel de THC en el cannabis. ¿Qué va a llegar a pasar? ¿La gente va a poder consumir, va a poder comprar? ¿Cómo controlamos? ¿Qué niveles de adicción ustedes podrían asegurar que puede llegar a tener un producto liberado, Nico? Nosotros, nuestra propuesta que estamos impulsando con el gobierno es legalizar de manera controlada, con controles, fiscalizaciones y trazabilidad, Ujú. el cannabis de uso adulto. El cannabis de uso adulto quiere decir un cannabis que tenga un alto contenido de THC. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona solamente va a poder adquirir un producto terminado con THC de un dispensario o una tienda autorizada y habilitada para vender este tipo de productos única y exclusivamente a mayores de edad. Ujú. Lógicamente, cuando esto avance en mayor medida, vamos a tener que realizar junto con el gobierno una gran campaña de educación sobre los beneficios, el impacto económico que va a tener el legalizar el cannabis, y también vamos a decirle el uso que una persona puede llegar a darle, ¿verdad? Como Ujú. para derrumbar este estigma que muchas personas van a tener sobre esta planta. De hecho, que Paraguay es un país, vamos a decirle, muy conservador, y seguramente tiene como muy arraigado este estigma sobre la planta, ¿verdad? Ujú. Pero es una planta más, no Claro. produce ningún tipo de dependencia ni adicción, pero de repente, o sea, la planta en sí no produce ningún tipo de dependencia ni adicción, ¿verdad? Ujú. Existen otras sustancias que sí, por ejemplo, están permitidas y sí generan un tipo de dependencia o ¿El alcohol adicción. mismo, Nico? El alcohol, exactamente, el alcohol, el azúcar, el clonazepam, son sustancias que sí son sumamente adictivas, que sí, bueno, genera un tipo de dependencia, y que sí de repente le es muy difícil dejar a una persona. Por ejemplo, todos estos padecimientos o condiciones que yo te mencioné que puede controlar el cannabis, lo hace de una manera 100% natural, no tiene ningún químico ni nada por el estilo, y lo mejor de todo es que una persona de repente cuando deja de consumir, por ejemplo, CBD o THC eventualmente, no va a tener como un síndrome de abstinencia o de volverse loco que quiere eso, ¿verdad? Si bien Ujú. dijiste, de repente una sustancia en sí no es, vamos a decirle, algo malo, porque una persona puede ser adicta a la gaseosa, a un jugo, al ibuprofeno, no sé, a comida chatarra, por Claro, ejemplo, de claro, claro. repente, lógicamente creo que
Todo hábito en exceso luego es malo, ¿verdad? De hecho que ese es el concepto luego de un vicio, todo hábito en exceso, ¿verdad? Ujú. Así que bueno, básicamente respondiendo concretamente a tu pregunta, no, el THC ni el CBD ni ningún tipo de derivado de la planta genera una adicción o una dependencia en las personas. Ujú. Esas 30.000 hectáreas que hoy están siendo cultivadas son cultivos de manera ilegal, ¿verdad? Ahora, el que está cultivando, vamos y le proponemos, bueno, a partir de ahora vas a cultivar legalmente esto, ya está autorizado. ¿Qué representará económicamente para su bolsillo? ¿Cuál será el cambio, Nico? De hecho que cuando inició el proyecto del cannabis industrial en el 2019, existieron muchas familias que dejaron de cultivar cannabis ilegal Ujú. y pasaron a cultivarlo de manera legal porque podían hacerlo desde sus casas, en su chacra, junto con su familia. De hecho, que tenemos miles de casos de productores de la agricultura familiar campesina y comunidades indígenas que anteriormente prácticamente eran esclavizados en un cultivo ilegal de marihuana, se internaban 6 meses en el monte, exponiéndose a todo lo que la ilegalidad representa. Se generaba un desarraigo familiar porque el padre de familia tenía que prácticamente internarse en el monte por 6 meses. Bueno, este tipo de personas hoy, desde hace ya 5 años realmente, Ujú. optaron por tener un cultivo legal de cannabis, porque ya tienen la sapiencia, la experiencia del manejo, solamente que ahora pueden hacerlo desde sus casas de manera legal y con toda la seguridad que les otorga la legalidad, ¿verdad? Ujú. Y es sumamente rentable. Por ejemplo, en el caso de producción de semillas o granos, se le compra por un precio de 11.000 guaraníes por kilo. Ujú. Una persona, cuando es autorizada para ser productor de cannabis industrial, al momento de la entrega de la semilla, ya firma un contrato de compra-venta con la empresa licenciada para producir esa materia prima, en el que ya se fija el precio que te acabo de mencionar, y también se compromete la empresa a comprarle en un 100% su producción, y también el productor se compromete a venderle en un 100% su producción, ¿verdad? No existe la figura de los acopiadores, que es de repente lo que encarece algún tipo de producto hortícola acá en Paraguay, ¿verdad? Y es sumamente rentable para ellos. Eso en el caso de los granos o semillas, ¿verdad? En el Ujú. caso de la producción de flores, un agricultor puede estar ganando por tonelada $5.000, ¿verdad? Por ejemplo, en otro cultivo Mm. agrícola tradicional, por no decir uno en específico, un productor está ganando entre $700 a $800 por tonelada. Así que es más de 5 veces lo que ellos ya están ganando o lo que se gana con un cultivo agrícola tradicional acá en Paraguay, ¿verdad? Interesante. Bueno, me quedan 15 segundos. ¿De acá cuánto pensás que esto podría llegar a Depende mucho, concretarse? 15 segundos. depende mucho del timing que maneje el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministro de Industria y Comercio. Ujú. Seguramente ellos van a decidir cuál es el mejor momento como para poder elevar esto a ambas cámaras, como Ujú. para que se pueda, bueno, eh, votar por la aprobación o no, ¿verdad? Así que depende mucho de cuál sea el momento Ujú. más oportuno que decida el actual gobierno. Correcto. Finalmente, y aquí en 5 segundos, ¿nos estamos perdiendo un gran negocio? ¿Sí o Realmente no? sí, 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 así es, pero bueno, en la vida hay que aprovechar las coyunturas y claro que esta sí. coyuntura, esta situación es muy favorable, todo se da a su tiempo, no hay que forzar nada y bueno, creo que nunca estuvimos tan avanzados como ahora en este proyecto que ya se encuentra en el Senado Ujú. y bueno, esperamos que pueda prosperar porque estamos yendo de la mano prácticamente con el Poder Ejecutivo. Quizás la próxima vez que te invitemos ya estemos con esto concretado y a ver cómo damos los primeros pasos. Gracias, Nico, Esperemos por que sí. venir. Muchas gracias también por la invitación. Nicolás Paredes, que es el vicepresidente de la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay, esta noche con nosotros aquí en Mega TV. Hasta la próxima.